Jóvenes de grado 11, muy buenos días. Seguimos con la temática concerniente a las funciones. Hoy trabajaremos operaciones con funciones. Bueno, operaciones con funciones. Las funciones pueden combinarse por medio de operaciones aritméticas como son la adición, la sustracción, multiplicación y división para obtener nuevas funciones. Sean f y g funciones cuyos dominios son a y b respectivamente. Entonces se definen las siguientes funciones. F más g de x es igual a f de x más g de x. El dominio de la suma es la intersección de los dominios. F menos g de x es igual a f de x menos g de x. El dominio de la resta es la intersección de los dominios. F por g de x es igual a f de x por g de x. El dominio es la intersección. F sobre g de x es igual a f de x sobre g de x con g de x diferente de 0. Aquí voy a hacer una corrección. Y aquí es de x. Entonces tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, vámonos a un ejemplo. Tenemos por aquí. Miremos este. Tengo f de x es igual, tenemos la función f de x hasta aquí, y tengo la función g de x hasta aquí. Dice hallar f más g de x. Aquí es la suma, entonces aplicando la suma me queda f de menos 2 más g de menos 2. Aplicando la suma. Entonces voy a hallar f de menos 2. F de menos 2, ya ustedes saben, es evaluar en la función aquí. Entonces me quedaría menos 2 a la 3 menos 2 por menos 2 al cuadrado más 1. Que resuelvo. Menos 2 a la 3 es menos 8. Menos por menos por menos. Más, aquí sabemos que da 4. Y menos 2 por 4 me da menos 8. Más 1. Resuelvo esto. Menos 8, menos 16, más 1, menos 15. Ahora g de menos 2. G de menos 2 es igual a menos 5 por menos 2 al cuadrado. Ahora lo evalúo en esta función. Más menos 2. Resuelvo. Aquí me da 4. Me da menos 20. Más por menos menos, menos 2. Y eso me da menos 22. Entonces, f más g de menos 2 es igual a f de menos 2 que me dio menos 15. Menos 15. Más g de menos 2 que me dio menos 22. Resuelvo esto y esto me da menos 37. Ahí está listo el ejercicio.
Y ahí lo hice. Espero que lo hayan entendido. Me queda el espacio para hacer f de menos g de 3. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo para que me quede el espacio y hacer f de menos g de 3. Bueno. Al aplicar f de menos g de 3, se aplica la regla de la resta. Entonces te quedaría f de 3 menos g de 3. Ahora vamos a hacer es f de 3. Véalo, f de 3. En la función f evalúe 3. Me quedaría 3 a la 3 menos 2, 3 a la 2 más 1. Ya usted sabe que aquí va a dar 9. 3 a la 2 es 9. Resolvemos. 3 a la 3 me da 27. Menos por más da menos. 2 por 9, 18. Más 1. 27 menos 18 da 9. Más 1 da 10. Por lo tanto, f de 3 me da 10. Ahora g de 3. G de 3 en la función g menos 5. Aquí viene 3. Y ese 3 está elevado al cuadrado. Más 3. Ya sabemos que aquí da 9. Resolvemos. Menos 5 por 9 me da menos 45. Menos 45 más 3. Y esto me da menos 42. Entonces, f de 3, f menos g de 3 sería igual a f de 3 que nos dio 10 menos g de 3 que nos dio menos 42. Y esto nos queda 10 menos por menos da más 42. Y esto me daría 52. Listo. Bueno. Pasamos a otro ejemplo para una mayor comprensión de las operaciones con funciones y así aumentando el rigor de los ejercicios. Vamos aquí. Ya aquí no están pidiendo evaluar la función, simplemente sumar las funciones. Entonces vamos a la primera. La primera, f más g de x. Bueno, aquí sería f de x más g de x. Bueno, ya tú sabes que f de x es igual a la raíz de x. Entonces mira, lo reemplazo. Raíz de x más g de x, que es 4 menos x al cuadrado. Entonces, si usted ve que no se puede hacer más nada, esta sería la respuesta. Esto no lo puedo sumar. Ni esta con esto. Por lo tanto, f más g de x te quedaría raíz de x más 4 menos x al cuadrado. Vamos a hacer esta. F
sobre g de x. Al aplicar la regla te quedaría f de x sobre g de x. Reemplace f de x raíz de x sobre g de x, que viene siendo 4 menos x al cuadrado. Y se deja hasta ahí. Este es el resultado de la suma y este es el resultado de la división. Y así se operan las funciones. ¿Ya? Vamos a hacer una aplicando la multiplicación. Vamos a borrar aquí. Miremos aquí. Si te pusiera el profesor esta. F por g de x. Entonces aplique sería f de x por g de x. Ahora, f de x viene siendo raíz de x por g de x, que viene siendo raíz de 4 menos x al cuadrado. Ahora, aquí sí puedo multiplicar porque tienen la misma raíz. Como tienen la misma raíz, se coloca una sola raíz y multiplique x por 4 me da 4x y x por x a la 2 me da menos x a la 3. Entonces, por lo tanto, f por g de x te quedaría de esta forma. Raíz de 4x menos x a la 3. Listo. ¿Ya? Si por ejemplo, a veces algunas se pueden seguir. Si yo tengo f de x es igual a 4x a la 2 menos 6x más 4. Y tengo que g de x es x al cuadrado más 6x menos 7. Y me dicen f más g de x. Entonces le va a quedar f de x más g de x. Entonces ya tú haces la suma. Esto sería 4x al cuadrado menos 6x más 4 más x al cuadrado más 6x menos 1. ¿Ve que puse aquí menos 1? Ahora aquí, mira, aquí este sí lo puedes sumar con este. Tienen la misma letra y me daría 5x al cuadrado. Menos 6x más 6x te da 0. Y 4 menos 1 te da 3. Entonces, por lo tanto, la función te quedaría así, ¿ve? 5x al cuadrado más 3. Hay unas operaciones que se puede seguir sumando. Pero en estas aquí, como no tienen, no se podía sumar x, ya, por lo tanto ahí queda expresada. Espero que le haya quedado claro cuándo se tiene que seguir y cuándo se deja hasta ahí. Bueno.
Composición de funciones. Dice, existe otra forma de combinar funciones para obtener una nueva función. Dice, si f y g son dos funciones, entonces se define una nueva función g bolita f, que se lee f compuesto g, o composición de f y g. ¿Cómo? Aquí tenemos la regla que f bolita g de x es igual a f de g de x. Es decir, evaluar la función en la función, o sea, meter una función en la otra función. Donde el dominio de g compuesto g es el conjunto de los números reales x del dominio de g tales que g de x está en el dominio de f. Esta definición se representa mediante el siguiente diagrama de B. Aquí tenemos el dominio de g y aquí tenemos el rango de g. Y aquí es la función g compuesto f. Entonces, x evaluado en g de x te va a dar la composición fg de x. Es decir, que el rango sería g bolita g, o sea, es evaluar la función dentro de la otra función. Bueno, vámonos a explicarle un ejercicio. Miremos este que tenemos aquí. Dice, tengo f de x es raíz de x, g de x a la 2 menos 1. Entonces dice, hallar f bolita g de x. Si aplico la regla, esto sería f, abro corchete, en g de x. Bueno, mira lo que es esto, esto es facilito, mira. Entonces, aplico esto, f g de x. Bueno, vámonos a la función. Aquí ve. Aquí vas a meter, en esta x vas a meter esta función. Entonces te quedaría f de x a la 2 menos 1. Ahora, como ya tú sabes evaluar función, sería raíz de x a la 2 menos 1. Y esta es la composición de esa función. Ahora, si me pidieran g bolita f, esto va a ser g f de x. Y mira, te quedaría así. G evaluado en f de x te va a quedar así. G, ¿a qué es igual f de x? F de x igual a raíz de x. Entonces, ahora en la función g vas a cambiar la x y vas a colocar raíz de x. Entonces, si la función g es esta, entonces te quedaría raíz de x al cuadrado menos 1. Entonces, esto con esto se cancela. ¿Y qué te queda? X menos 1. Entonces, fíjate que g compuesto f
de x es igual a x menos 1. Y f compuesto g viene siendo raíz de x a la 2 menos 1. Totalmente diferente. ¿Ya? Mira que la respuesta de f bolita g de x es igual a raíz de x a la 2 menos 1. Vámonos a otro ejemplo a la pizarra para que, mire, vamos a otro ejemplo. Si yo tengo que f de x es igual a 2x menos 7 y tengo que g de x es igual a 3x a la 2 más 5x menos 6. Entonces me dicen hallar f compuesto g de x. Entonces yo aplico la regla. Me quedaría, esto me queda f g de x. Al aplicar la regla aquí me va a quedar f, ya yo sé que g de x es 3x al cuadrado más 5x menos 6. Entonces esto es lo que yo voy a evaluar en la función f de x. Entonces me va a quedar f de 3x al cuadrado más 5x menos 6. Ahora, en la función f donde está x, yo voy a colocar esto. Donde está x, yo voy a colocar todo esto. Entonces, si la función f viene 2, ahora viene x, debo colocar todo esto. 3x al cuadrado más 5x menos 6, cierro y viene menos 7. Ahora resuelvo esto. Me quedaría 2 por 3, 6x al cuadrado, 2 por 5, 10x, y 2 por 6, menos 12, menos 7. Entonces aquí me quedaría 6x al cuadrado más 10x y menos 12 menos 7 me da menos 19. Entonces, por lo tanto, g bolita g de x viene siendo esto. Ahora, si yo te digo g bolita de 2, como ya te g compuesto, ahora simplemente es evaluar 2. Aquí te quedaría 6, 2 al cuadrado, más 10 por 2, menos 19. Y resuelva. Aquí me da 4, aquí me da 20, menos 19. 6 por 4, 24, más 20, menos 19. Aquí te quedaría 44 menos 19.
14 menos 5, 9. Este queda siendo 3 menos 1, 2. Por lo tanto, eso me daría 25. Y ese es el valor de G, bolita G, de 2. Porque esta es la composición. Primero se halla la composición y después se halla donde te lo pidan, en 2, en 3, en 4, en menos 2, en menos 5. Ahora mira, si aquí me pidieran aquí en este, me dijeran G bolita F de X. Entonces sería G de F de X, aplicando la regla. Entonces, sería G de F de X. F de X sería 2X menos 7. Ahora, en la función G, donde está X, vas a colocar esto. En la función G. Entonces te quedaría, este es más largo, 3 por 2X menos 7 al cuadrado. Mira que aquí tienes que hacer un producto notable. Por eso no te lo coloqué. Más 5. Aquí coloco 2X menos 7. Menos 6. Entonces te quedaría G por 2X menos 7. Entonces tienes que resolver este producto notable, multiplicar este por este por este. Es un ejercicio muy largo, por eso no lo coloqué así. Por eso te lo hice más sencillo acá. Ya, pero esto si te piden eso, tienes que hacer eso. Ya. Bueno. Espero que te haya quedado claro la composición de la función. Fíjate, te quedó claro y que G compuesto G de X es totalmente diferente a G compuesto de X. Es totalmente diferente. ¿Oye? Es diferente. Bueno, para terminar ya este capítulo de funciones, nos toca el último tema, que es la inversa de una función. Bueno. Mire, vean. La inversa de una función f de x se expresa de la siguiente manera. F de menos 1 de x. Esa es la inversa de una función, o simplemente f a la menos 1. Vamos a mostrarte la definición. Para que me pasé ya. Por aquí cerquita. Aquí vean. Ya la inversa de una función. Mire, vean. Dice, sea f, si f de a en b es una función biyectiva, o sea, para que tenga inversa debe ser biyectiva, y para que sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva. Existe f a la menos 1 de b en a y se define como f a la menos 1 de y igual a x, si solo si f de x igual a y para todo y que pertenece a b. Bueno,
La inversa de una función cumple las siguientes propiedades. F a la menos 1 es una función biyectiva. El dominio de f a la menos 1 es el rango de f. Y el rango de f a la menos 1 es el dominio de f. La gráfica de la inversa de la función es la reflexión de la gráfica con f con respecto a la recta y igual a x. Trazas una recta y igual a x y sería el espejo de esa función. Bueno, para hallar la inversa de una función se utiliza el siguiente procedimiento. Primero se escribe y igual a f de x. Segundo, se verifica que la función es biyectiva. Bueno, yo cuando te pregunte hallar la inversa de la función, ya yo sé es porque esa función es biyectiva. No te voy a colocar a demostrar eso porque ya cuando ya te coloque hallar la inversa es porque yo sé que tiene inversa. Tercero, se despeja x de la ecuación y igual a f de x en términos de y para obtener una ecuación de la forma x igual a la menos 1 de y. Y cuarto, se intercambian y por x en la nueva función. Así se obtiene la inversa de una función. Bueno, vámonos a un ejemplo aquí. Bueno, vamos a buscar aquí un ejercicio donde podamos aplicar la inversa de una función. Bueno, vamos a hallar este ejemplo. Si yo tengo la función y igual a 2x menos 5, bueno, yo te voy a dar un truquito. Se intercambian x y y. Donde está x colocas y. Entonces aquí te quedaría x igual a 2y menos 5. Ahora se despeja y. Aquí se intercambia ya que así es más fácil. Se intercambia x e y. Ya los intercambié. Ahora despejo y. Al despejar y, me quedaría 2y es igual a x más 5. Y es igual a x más 5 sobre 2. Entonces me queda que y es igual a x sobre 2 más 5 sobre 2. Entonces ahora sí puedo responder que la inversa de f a la menos 1 de x viene siendo x sobre 2 más 5 sobre 2. Así se halla la inversa de una función. Bueno, vamos a hacer el ejemplo que está aquí en el libro. Vamos a otra página aquí. Y igual x a la 2 más un quinto. Y igual x sobre 2 más un quinto. Miren. Primero se intercambia. Entonces aquí te colocas x y aquí colocas y sobre 2 más un quinto. Ahora despejamos. Entonces te queda y sobre 2 igual a x menos un quinto. Aquí resolvemos ahora y sobre 2 y te va quedando 5x menos 1 sobre 5. Este 2 se multiplica acá, entonces te va a quedar y igual
2 por 5 te da 10x. 10x menos 2. 10x, 2 por 1, 2, sobre 5. Ahora te queda y igual a 10x sobre 2 menos, perdón, sobre 5. 5 se distribuye para ambos. Y el 2 también se resuelve. Y te queda 10 dividido 5 te da 2. 2x menos 2 quintos. Entonces, por lo tanto, la inversa f a la menos 1 de x es igual a 2x menos 2 quintos. Ese es el truquito para hacer la inversa de una función. ¿Ya? Y la gráfica de esa función es así, es así. Primero se grafica la función que es la original. La función original es esta, f de x. ¿Ya? Y se traza una recta punteada por todo el centro y se grafica la otra función. Y fíjese que la gráfica rojita es el reflejo de la verdecita. Así se así se realiza la gráfica de una función. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido este tema de funciones. Y hasta aquí se termina el capítulo de funciones. Con estos 3 videos que les voy a montar en mi canal realizamos el segundo trabajo. Ya es un trabajo más corto, solamente hay 3 videos. 3 videos cortos, el trabajo más pequeño y lo montan a Classroom. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. Les deseo un feliz día. Muchas gracias.